aquí en Tecámac. ¿Cómo les dicen aquí los de Tecámac? ¿Tecamatecos? Tecamaquenses. Es que allá en Jalisco nos dicen Jalisquillo, tapatíos, bueno, jaliscienses. Pero bueno, gracias a Dios por cada uno de ustedes que han decidido porque para todo se requiere una decisión y es importante que cada uno de nosotros tome ese reto. Y bueno, como en todo, reconocemos que quien evangeliza más es nuestro Señor Jesucristo. Él vino precisamente a enseñarnos a nosotros cómo hacerlo y nos alcanzó. Cada uno de nosotros ha sido alcanzado por Él de una manera extraordinaria, milagrosa, y creo que, como he dicho, el mayor milagro es el arrepentimiento y la salvación. Ese es el mayor milagro que puede haber en una persona, y creo que es tan importante que cada uno de nosotros entienda que, imagínese, si Dios no nos hubiera alcanzado ya a nosotros, pues nos hubiéramos perdido. Y de esa misma manera quiere Dios alcanzar a más gente. Y ¿sabe? Ahora nos dio ese ministerio a nosotros de ir y predicar, porque Él dio esa ordenanza de que vayamos y prediquemos su evangelio. Entonces esta gran comisión está para nosotros. Necesitamos llevar a cabo esta gran comisión que está ahí en Mateo 28 y verso 19. Pero vamos a ir a introducirnos a este ministerio. Pero antes yo quisiera compartirles algo. ¿Está listo para sembrar la palabra del Señor? En este tiempo son tiempos de siembra, tanto en lo natural, en todas partes que se iniciaron las lluvias temporales, pues los agricultores, los que siembran, preparan su tierra precisamente para depositar la semilla. En la forma espiritual nosotros somos los sembradores de la palabra de Dios. Y este es el tiempo para estar bien, pero bien atentos en esta siembra. Entonces, ¿cuántos quieren ser sembradores de la palabra de Dios? Y nos dice allí en Mateo 9, verso 35, antes oramos: Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, te ruego que, Señor, nos enseñes tú como has enseñado en todos los tiempos a tus discípulos. Y yo sé, Señor, que aquí va a haber muchos llamados a sembrar tu palabra, y esta cosecha, la cosecha, Señor, tú la recogerás en su tiempo. Ayúdanos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 9, del 35 al 38, vamos a leer. Dice aquí: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos. Y dice aquí: y predicando el evangelio del reino. Fíjese con qué se acompaña la predicación del evangelio. Dice aquí: y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Eso es bien importante, que nosotros entendamos y comprendamos que cuando nosotros llevamos el evangelio, vamos a encontrar en la gente mucha necesidad, y necesitamos también aprender a usar los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo sé que la palabra llega y transforma y cambia. Pero hay algo más que hacía los que llevaban la palabra: le seguían las señales. Y esto puede ser la predicación y la enseñanza, más bien el evangelio más eficaz que puede haber. Predicar la palabra y orar por las necesidades de la gente. No hay quien se oponga, Por la experiencia que hemos tenido regularmente en nuestros viajes misioneros, en la obra evangelística,
es llevar a la gente precisamente que conozca a Cristo y reciba de Cristo, pero también en la necesidad de cada persona que tiene de orar por ellas, ya sea por problemas, por sanidad, por algo que está sucediendo y sabe, Dios se ha manifestado. Así que yo les encomiendo que cuando alguien predique, comparta la palabra, no solamente lo lleve, lo más importante es llevarlos a los pies de Cristo, desde luego, pero algo más, las señales siguen a los que creen. ¿De acuerdo? Y dice aquí, y al ver las multitudes, tuvo compasión. Es algo bien importante también esto. Si nosotros no tenemos compasión por la gente, no va a pasar nada. Si nosotros tenemos compasión por la gente, entonces Dios nos va a apoyar, Dios nos va a ayudar, nos va a respaldar, porque sabe que la orden que dio el Señor Jesucristo de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, esta palabra ya lleva una autoridad de respaldo. Y esa autoridad nos la ha dado el Señor. Dice, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, nosotros eso es lo que vamos a hacer también, llevarlos al pastor de pastores, que es Jesucristo. Y después hacerles una invitación, claro. Ahorita voy a dar una introducción de cómo podemos hacer todas estas cosas. Y es llevarlos a los pies de Cristo, pero también llevarlos pues al lugar donde nos reunimos, porque usted es el encargado, quien utilizó Dios en que les predique el Evangelio. Claro, si usted anda por otro lado, en otro lugar, pues bueno, dígale que busque una iglesia cristiana donde escuche la palabra, ¿verdad? Pero si está dentro de la zona, usted encamínelo a su iglesia. ¿De acuerdo? A su iglesia. ¿Por qué? Usted fue el que le habló de la palabra del Señor. Entonces, usted va a darle un seguimiento. Bien. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros, dicen algunos, son flojos. ¿Verdad? A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Pocos. O sea, no hay muchos que realmente se interesen en compartir la palabra del Señor. Unos por pena, por vergüenza, otros porque de plano no quieren, ¿verdad? Pero ahorita vamos a entrar en los retos. ¿Sale? Como dicen en Jalisco, ¿sale? En otras, aquí también dice, ¿sale? Bueno. Bien. Nada más una breve introducción de cómo me introduje yo en el Ministerio de Evangelismo y Misiones. Cuando yo me convierto, y esto fue en Baja California Sur, yo me convierto siendo ateo, y fue tremendo mi conversión, no voy a, sino después cómo les enseño, ¿no? Siendo ateo y siendo estudiante del Instituto Tecnológico Regional de La Paz, bueno, la verdad es que conocí a los cristianos y me caían mal, me caían gordos, porque yo era ateo y no me podían hablar de Dios. Pero un compañero que ahora es mi consuegro, se casó con su hijo, se casó con mi hija, entonces se desquitó de todo lo que yo le hice al principio. Él me empezó a compartir el Evangelio y bueno, gracias a Dios, a duros pleitos, me convertí. Y cuando yo me convierto, él y yo empezamos a compartir a nuestros compañeros estudiantes del tecnológico. Cuando no teníamos una clase o algo, pues vámonos todos, ¿no? Pero nosotros, ¿sabe qué? Cerrábamos la puerta, ¿eh? Uno de los dos cerraba la puerta y nosotros nos encargábamos, uno les predicaba a los del salón, les predicábamos. Bueno, no tenía mucha experiencia. Yo estaba en la puerta, les detenía la puerta y él les compartía. De tal manera que alcanzamos a varios de nuestros compañeros estudiantes.
Y bueno, no era fácil para mí porque venir del ateísmo, venir del comunismo, del socialismo, siendo un estudiante de ahí, no era fácil, no era fácil. Pero bueno, los designios de Dios son así. Y posteriormente, cuando yo ya me reunía, lo primero que hice era salir a misiones o a un lugar donde compartíamos la palabra de Dios. Entonces, después de la reunión del dominical, nos íbamos, algunos jóvenes de aquel entonces, íbamos hacia esos lugares a unos 200 kilómetros y compartíamos la palabra del Señor. Entonces, así prácticamente inició la obra evangelística. Entonces, cuando el Señor me habla, y siendo creyente, y me dijo, tienes que ir a tu pueblo, o sea, a Jalisco. Yo soy de Jalisco, soy jalisquicho. Pero nos fuimos a Baja California, allá me convertí, allá estudié. Y después de creyente, de ser cristiano, el Señor me dice, vas a regresar a tu pueblo. Y yo dije, no, yo no quiero regresar. Pero fue otra ocasión, fueron varias veces, vas a regresar a tu pueblo. Total que Dios pone todos los medios, conocí a lo que es mi esposa, la conocí en Jalisco. Dios es sabio. ¿Y qué cree? Que nos casamos y que nos trae a Jalisco. Bueno, fíjese lo que hace Dios. Dicen uno que en mi casa yo mando. No es cierto, el que manda es Dios y la señora. Y nos trajo a Jalisco. Y estando yo ya en Guadalajara, ya como que se me había olvidado. Bueno, primeramente nos venimos acá hacia la Ciudad de México por negocios de mis suegros y con cuños. Y después nos regresamos a Guadalajara. Estando ya en Guadalajara, nuevamente escuché la voz del Señor. Yo ya estaba en una iglesia, todavía no estaba yo en casa de oración. Y me dijo, ve a tu pueblo. Y recordé aquello que me había dicho el Señor, ve a tu pueblo. Y llegamos, dijo, está bien, iré. Y igual fueron conmigo algunos en aquel entonces jóvenes y fuimos al pueblo. Empezamos ahí a testificar, primeramente en la casa de mi hermana. Y el pueblo se nos levantó, y sobre todo los religiosos, el religioso ahí del pueblo, pues se nos echó encima, ¿no? Pero ahí es donde nosotros vimos la mano de Dios tan poderosa y gloriosa, ¿verdad? Que sucedieron muchas cosas interesantes, milagros. Y se empezó la obra allí, en el pueblo, de tal manera que la verdad nadie pudo detener esta obra porque gracias a Dios hasta ahorita, pues se hizo una iglesia y bueno, continúa allí la obra. Posteriormente yo llego a Casa de Oración y yo empiezo la obra misionera y evangelística en Casa de Oración. Empiezo a hacer grupos, precisamente hablando con el pastor Chuy, empezamos a hacer grupos para entrenarlos para la obra misionera y evangelística, de tal manera que empezó la obra, pero todavía en ese tiempo no llegaba el asunto de las células famosas, que nunca me metí a eso, porque ya Dios nos había dado un plan de trabajo. Entonces empezamos a hacer reuniones en hogares y posteriormente algunos de los que ya estaban en ese tipo de células me decían, no, entra esto está muy bien. ¿Y sabe qué? Yo lo deseché.
Yo no conocía nada, ni qué bueno que lo conocí. Ya después me di cuenta de lo que se trataba, pero empezamos a hacer reuniones en hogares. Esos lugares, los que crecieron, se hicieron iglesias. Por tal motivo, dentro de la zona metropolitana de Guadalajara hay como unas 40 iglesias, más las que están en el estado, más las que están en otros lugares. Y bueno, gracias a Dios. Amén. Pero vamos a introducirnos vaya Hechos capítulo 20, del capítulo 20, del 20 al 21. Dice aquí el apóstol Pablo, porque Pablo, si algo podemos también aprender del apóstol Pablo, que él fue misionero por excelencia, tantas iglesias que él fundó. Hechos 20, del 20 al 21 dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, públicamente y en las casas. Nosotros compartimos el evangelio en las plazas, en los pueblos y luego también en las casas. O sea, la verdad es que se cumple la palabra. Dice, testificando a judíos y a gentiles, testificando a quienes se nos ponía enfrente. Y en toda esta experiencia que nosotros tomamos en la cuestión de compartir el evangelio, ya sea en las plazas, en las casas y también en las calles, porque también lo hicimos. Vimos mucha gente convertida. Dice, hablando acerca del arrepentimiento para con Dios. O sea, ese es el mensaje del evangelio: arrepentimiento, perdón de sus pecados y llevarlos a los pies de Cristo. Dice aquí, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Me recuerdo en una ocasión que venimos todo el grupo a Querétaro, allí fuimos a testificar. Y estando allí nos hacíamos grupos para salir a evangelizar. Y a mí me tocó un grupo, o sea, nos fuimos eso sí, en las calles y luego otros por las plazas, etc. Y llegué a un lugar, llevábamos folletos y llegábamos Biblias, y llegué a un lugar donde vendían pollos. Y yo les dije, les traigo un folleto. Dice, no, ¿para qué queremos eso? Dijo uno. No, dices, nosotros estamos acá en otra onda, pero realmente era una fachada de pollo que venden pollos, pero pues adentro era otra cosa, ¿no? Entonces le dije, no, toma. Dice uno, no, yo sí, dame más, es más, dame más. Yo ahorita se lo reparto. Y, digo, muy bien, con permiso. Y sale uno y me dice, no, espérame. ¿Me vas a escuchar? Digo, sí, adelante. Quiero que me contestes esta palabra. Nadie me la ha podido contestar. ¿Qué es exégesis? Dije, caray. ¿Qué es? Dije. Le dije, el uso correcto que se le da a un texto. Y se quedó. Nadie me ha contestado. Dice, háblame más. Dice, nomás porque me contestaste, háblame más. Y le estuve compartiendo más. Le dije, bueno, ya le hablé del evangelio y todo eso. No, háblame más. Pues, ¿qué más le digo a este? Pues arrepiéntete, pecador. Le digo. Y estuvo un buen tiempo con él. Y yo, como iba a cargo, le dije, ¿sabes que me tengo que ir? Dice, no, ahora no te vas. Bueno, está bien. Le hablé del arrepentimiento, de ser una nueva criatura, etc. Y él me dice, te voy a decir una cosa. Si no me hubieras contestado, dice, mira, yo tengo poder aquí. Yo nomás mando y se hace. Digo, ay, ¿con quién me topé? Pero fíjese, Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. Así que
A todos los miedosos se les va a quitar el miedo. ¿Sí? Porque muchos cristianos tienen miedo de testificar. Y viera qué bonito respaldo es de Dios cuando uno se atreve a hablar de Cristo. Y le puedo contar tantas cosas que sucedieron, tantas cosas, que el Señor nos respaldó. Híjole, nada más le voy a contar otra cosa que sucedió y lo que vaya saliendo. Cuando iniciamos en casa de mi hermana en mi pueblo, no es rancho, es pueblo. Íbamos los lunes allí al grupo porque la gente se empezó a juntar. Y usted sabe, la tradición es traicionera, ¿no? Tradición traicionera. Nos llevaban el estandarte y nos llevaban un grupo y cantaban enfrente y con ganas, le echaban ganas y pulmón, no como los cristianos que medio cantan. ¿Sí? Entonces, una y otra vez, cada lunes. Entonces dije, no, ya, es el colmo. Entonces yo salgo a la puerta de ahí, de la entrada de la casa de mi hermana, y yo pongo mis manos así. Y enfrente estaba toda la gente, que pues nomás iban a molestar. De repente empezaron a meterse a la casa. Todos, no era muy grande la casa. Todos se metieron y yo me quedé sorprendido. ¿Qué pasó? A la siguiente semana me dice mi hermana, ¿qué crees, Adrián? ¿Qué pasó? Dice que, ya ves que vinieron, ¿verdad? Sí. Dice que, pues vieron un hombre alto, güero, rubio. Dije, pues sería yo. Y tuvieron tanto miedo que se tuvieron que meter. Tanto miedo que algunas se hicieron del baño. Ay, dije, ¿de veras? Pero fíjense una cosa, no más nos molestaron. Cosas extraordinarias, ¿eh? Bien. Bien. Les voy a hacer unas preguntas. ¿Vale? Fáciles. Es más, preguntas que también llevan premio. ¿Sí? Al que conteste más, le damos un premio. ¿Usted ha predicado y ha testificado de Cristo? ¿Usted ha ganado almas para Cristo? ¿Cuántas? Bueno, no sé. ¿Usted lo ganaron para Cristo o vino usted mismo a los pies de Cristo? ¿Alguien le habló del arrepentimiento de sus pecados? ¿Usted cree que es cristiano? Eso espero. ¿Se siente nueva criatura? ¿Usted cómo se entregó a Cristo? Sí, imagínese si pasáramos a dar testimonio, no olvídese. ¿Usted se acuerda de alguna cita bíblica que lo impactó para entregarse a Cristo? ¿Sí se acuerda de alguna cita bíblica? Yo me acuerdo de la cita que me pegó, 2 Corintios 5:17. ¿Cuál es? De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron. Es la primera cita que yo me aprendí. Y vaya, qué tremendo, ¿eh? Y me arrepentí. ¿Cuál fue la circunstancia o circunstancias que te llevaron a creer y ser un cristiano? Bueno, todo es muy variado, ¿eh? No tiene que ser exactamente, es muy variado de cómo nos alcanza el Señor.
¿A usted le gustaría servir al Señor? Ahí le va el reto. ¿Le gustaría ser una persona activa en el evangelismo? Poquitos. ¿Qué obstáculos crees que se interpongan en cumplir el ministerio de evangelismo? O sea, hay obstáculos. En cada uno tenemos que pasar esos obstáculos. De otra manera, nunca vamos a hacer nada. ¿Cuántas personas o familiares se han convertido a Cristo por tu testimonio? Te voy a decir una cosa. En mi familia empezó un hermano mayor que yo. Él empezó con los testigos de Jehová, pero se convirtió al cristianismo después. Y él empezó a testificarnos y hablarnos de Cristo. Y yo con él era el que me peleaba más. Porque cada vez que estaba en mi casa o iba a mi casa yo, porque yo vivía como estudiante en una casa de estudiantes. Entonces yo iba a mi casa y él me hablaba de Cristo. No, yo le decía tantas, pobres de mi hermano. Me aguantó y en algunas ocasiones no aguantó porque nos agarramos a pleito, porque me hablaba de Cristo. Pero yo cuando me convierto, bueno, pues él ya es un ministro también. Pero mi familia, gracias a Dios, la mayoría de mi familia es cristiana. Y llámese hermanos, hermanas, cuñados, cuñadas, sobrinos, nietos de mi mamá, nietos, bisnietos, tataranietos y tatara, nietos, hay como nombre. La mayoría son creyentes. ¿Crees que el Señor te puede usar para alcanzar a tu familia y familiares? ¿Sientes temor a acercarte a alguien para testificar de Cristo? Qué valientes son aquí, se me hace que me los voy a llevar para allá. ¿Cuál crees que es la manera más práctica de hablar a la gente del Señor Jesucristo? Bueno, es lo que vamos a aprender. ¿De acuerdo? Bien, en esta enseñanza vamos a aprender a hablar, testificar pues de Dios, de Cristo, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Si no sabemos hablar de quién nos salvó, estamos muy bajos de fe. Y la vamos a hacer de una manera muy práctica. Muy práctica. Jesús es el que nos enseña y nos ha enseñado a testificar. Y nosotros por eso debemos saber testificar. Porque conocemos a Cristo. ¿Sí? Y cómo Él nos enseña. Jesús testificó, ¿cómo lo hacía? Públicamente. Públicamente. A veces pensamos que la gente tiene que llegar a la iglesia. Bueno, los que Dios se añade a la iglesia, lo puede hacer de varias maneras. Traerlos por Él mismo o que nosotros vayamos por ellos. Jesús testificó. Juan capítulo 18, verso 20. Vamos a utilizar algunas escrituras. Juan 18, 20 nos dice, Jesús le respondió, ¿a quién? Al sumo sacerdote. Yo públicamente he hablado al mundo. Ahí está, públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Nada he hablado en oculto. Jesús no se ocultaba para hablar. ¿Sí? Muchos cristianos lo hacen por oculto
para ganar gente para ellos, no para Cristo. Gánelos para Cristo, ¿sí? No para que sean sus seguidores. Jesús le respondió en el verso 21. ¿Por qué me preguntáis? O sea, le hacían preguntas a Jesús. Y es bueno que nosotros podamos responder con la palabra. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. Que les haya yo hablado. Fíjese, pero ya les había hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Ellos saben, ¿qué? Lo que Jesús había dicho. ¿Qué decimos? Lo que Jesús ha dicho. No meta rollos, hable la palabra. Entonces, el sumo sacerdote le pregunta a Jesús de sus seguidores y de su doctrina. Estos andaban tras de Jesús y que, oye, aquel se portó mal, y mira cómo anda aquel y esto y aquello. O sea, nada más señalando. Andaban tras Jesús para ver en qué podían hacerlo caer, pero nunca lo lograron. Más bien aquí, fíjese bien, el sacerdote quería saber más de Jesús. Cuando alguien pregunta mucho, es porque quiere saber algo. Eso debe de entender que hasta el sumo sacerdote estaba interesado en conocer a Cristo, en conocer a Jesús y su enseñanza. Jesús le contestó, Jesús dijo, yo siempre hablé públicamente. Bien, en el verso 21, ¿por qué me haces esas preguntas? ¿Por qué haces esas preguntas? Pero aquí Jesús tenía un plan muy perfecto. Pregúntales, pregúntales a aquellos que me han escuchado. Si alguien va a preguntar por Jesús, va a ser a través de nosotros, porque nosotros conocemos a Jesús. ¿Lo conoce? Bien. Si le preguntan algo acerca de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, o algo de las Escrituras, ¿podremos nosotros darle una respuesta o contestarles? No, espérame. Te voy a llevar con mi pastor. Ya tenemos mucha chamba los pastores. ¿Sí? Hágalo usted. No se lo lleve al pastor. A usted se lo puso el Señor a aquella persona. Yo testifico donde quiera, la verdad. Siempre que pues, voy a un lugar o subo a un avión, siempre pone a alguien al lado, ¿verdad? Entonces yo lo que le digo, cuando va ya a salir el avión, mire, ¿me permite hacer una oración para que Dios bendiga este vuelo? Le digo, soy un cristiano. Y casi todos aceptan. Y dicen, sí, y yo oro. Gracias, Señor, por este vuelo, bendice nuestro viaje y todo eso, danos un buen vuelo. Y cuando ya llegamos, gracias a Dios por el vuelo, ¿verdad? Estuvo muy bien. Se sacudió demasiado, pero estuvo bien. No. Dice, ay, estuvo, en este caso fue una señora. Qué bien, estuvo muy bien. Pero me ha tocado lugares difíciles. Por ejemplo, una vez iba a Tuxtla Gutiérrez y de repente un pasajero se puso mal y iba delante conmigo y se desmayó y llegó la sobrecargo y lo checó. Entonces, un médico. Y mientras salía el médico, llego y le dije, ¿me dejas orar por ti? Le dije a la sobrecargo, ¿me deja orar por él? Sí. Y oré por él. Y bueno, yo no me fijé quién iba alrededor, simplemente oré por él. Y ya después salió un médico, lo checó y todo eso. Dice, está bien. Tuvo una crisis nada más.
Y bueno, llegamos a Tuxtla Gutiérrez, estuve allá en Casas de Oración Tuxtla Gutiérrez, y luego un hermano, un pastor, me llevó a San Cristóbal de las Garzas, San Cristóbal de las Casas. Y andando allá, dice, vamos, pastor, vamos aquí a ver qué encontramos allí. Me llevó a un mercado de cosas de alfarería, digo, de cosas ¿de qué? Artesanales, sí. Entonces, andábamos allí y oí una voz así, fuerte, ¡pastor! Digo, ahí te hablan. Porque dije, pues a mí no me conocen. ¡Pastor! Y, ¿se acuerda que usted oró en el avión por mí? Oh. Dije, eres tú. Qué bien. Y dice, mire, mi novia, y mire, todos ellos vienen conmigo. Dice, venimos desde California. Gracias por orar por mí, yo me sentí muy bien. Digo, pues gracias a Dios. ¿Son cristianos? Pues no me supo contestar. Digo, busquen una iglesia donde se reúnan. Bueno, no hay tantas cosas que mejor le seguimos, ¿no? Después, ahí poco a poquito le voy testificando. ¿Usted está dispuesto a dar testimonio de Cristo? En las circunstancias más difíciles de lo que esté pasando a la gente, es el momento. Yo voy a un hospital, hace poco fui a orar por un joven que tuvo un accidente de un hijo de un hermano y pues chocó con un árbol en una moto, fíjese. Estaba todo, le daban 2% de vida, fíjese. Y el Señor obró allí, fui a verlo, oré por él y cuando estaba orando por él en urgencias, estaba un hombre a un lado y se me quedó viendo y no dejaba de verme. Dije, ¿y este? Entonces yo oré por él y me acerqué y le dije, ¿me deja orar por usted? Y se quedó viendo y dice, sí, por favor, ore por mí. Y ese era un lugar de urgencias, ¿eh? Entonces le dije, bueno, va a ser una oración conmigo, porque ellos no saben orar. Dios perdona mis pecados, le dije. Le dije que le dijera a Dios, dígale a Dios que perdona sus pecados. Sí, porque son muchos mis pecados que tengo. Ya lo llevé a Cristo, un arrepentimiento. Fíjese, se prestan. Donde quiera que vayamos, hermano, donde quiera. Entonces, preguntas acerca de Dios, a lo mejor van a preguntar de Dios, de su resurrección, pero ¿cuánto conocemos de Dios? ¿Cuánto conocemos de las Escrituras? Y nosotros podemos hacerle preguntas a la gente, claro que sí. ¿Cuánto conoces de Dios? O sea, ¿cuál es tu relación con Dios? Regularmente la gente es religiosa, tradicional. Algunos nos vamos a encontrar con gente pesada, como este tipo de personas, ¿no? Y yo le pregunté a esa persona, le dije, oye, ¿tú conoces? ¿Tú conoces? Dice, yo conozco la Biblia. Digo, bueno, ¿y por qué no te apegas a ella? Ya ve. Dije, pues es el tiempo de poner por obra todo lo que tú sabes. O cuando uno se encuentra a alguien que fue cristiano, ¿verdad? Una vez iba con mi familia a Monterrey y pues sí, venía carro, pero yo rebasé en una línea amarilla y adelante estaba una patrulla y que dice, oríllese a la orilla. Digo, me paró y le dice, oiga, usted acaba de cometer una infracción. Digo, disculpa, pero
tengo precaución, no había carro. No importa, es una infracción. Le digo, pues está bien. Y ya, como sacó el folio y quién sabe qué, y ¿a dónde va? No, pues a Monterrey. Pero fíjese que va a Monterrey, pero esta multa, pues, ¿dónde la va a pagar? No, le digo, pues, donde sea, ¿no? No, mire, pues aquí nos podemos arreglar. Dice, ¿y usted a qué se dedica? Le digo, pues soy cristiano. Y le cambió el color. ¿Y qué hace? No, pues soy pastor. ¿Es pastor? Sí. Ah, dice, yo fui cristiano. No me digas. Qué bueno que me paraste, le dije, porque fue de Dios que me pararas, para decirte que vuelvas a Dios. Porque, ¿sabes qué? Estás en peligro de muerte. No, dice, ya ve cómo es el mundo, ya ve que esto y aquello. Le digo, ¿y qué tiene que ver el mundo? No eras no eras un cristiano verdadero. No, y empezó. No, ya casi le cobraba los diezmos pasados que no daba, ¿no? Oye, es tanto tiempo. Digo, dice, no, pues, mire, que les vaya bien, Dios les bendiga. No, le digo, tú necesitas más la bendición que yo. Pero está bien, le dije. Pero fíjese, donde quiera, ¿eh? Donde quiera. ¿Le gustaría aprender más de las Escrituras? ¿Y por qué no viene a los cursos que se dan? O a las reuniones. Preguntas que le hicieron a Jesús. Preguntas de los fariseos. Mateo 12, verso 10. Dice, Mateo 12, 10, he aquí había allí uno que tenía seca dice, una mano. Y preguntaron a Jesús, ¿quién? Los fariseos, del que tenía seca la mano, para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Preguntas. La respuesta de Jesús ahí en el verso 11. Él le dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, ¿es lícito hacer el bien en los días de reposo? Siempre Jesús tenía una respuesta, siempre. Pregunta de los discípulos, Mateo 17, 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Hasta los discípulos, mire, la respuesta de Jesús. Respondiendo Jesús ahí en el verso 11. Les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Sí entendieron de quién se trataba. Ahora, las preguntas continuaron en la Biblia, en los evangelios y hasta, miren, la pregunta de los saduceos. Les hago todo esto porque la gente está interesada en preguntar, o sea, se interesa en preguntar, ¿verdad? Entonces, para poderles contestar, como le preguntaban a Jesús y él les contestaba. Dice en Mateo 22, 23, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, una secta. Y le preguntaron, diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo, pues, entre nosotros 7 hermanos. El primero, se sabían bien las escrituras, mira.
y murió. Y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? La respuesta de Jesús viene. Verso 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras. Sí, puede alguien conocerla, pero hierran, no la aplican. Y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Respuesta del Señor. Los escribas andaban tras de Jesús y también le preguntaban. Marcos 7:5. Dice aquí, le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a las tradiciones de los ancianos? Lo que más tiene la gente son tradiciones, costumbres, ¿sí? Y por allí se van a meter. Sino que comen pan con manos inmundas. O sea, en el testificar nos vamos a encontrar gente religiosa, es más fanática, es más violenta. En una ocasión testificamos en Tepatitlán y estaban unos hermanos ahí hablando con ellos y estaba acalorada la plática allí. Entonces yo llego y empiezo a compartirles: mire, tranquilícese y quién sabe. Y hace uno: ¿y tú quién eres? O sea, con pistola, ¿eh? Digo: no, tranquilo, yo vengo con ellos, pero mire, yo creo que es importante que escuchen y esto y aquello, de tal manera que hasta posteriormente ellos pidieron disculpas. Y eran religiosos, eran del Sanedrín católico. Respuesta de Jesús, verso 6. Respondiendo él, les dijo: hipócrita. Ahí sí le dio, Mire, con los que más les tiraba allí Jesús eran los religiosos, porque eran tremendos. Dice: bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y también necesitamos reconocer cuándo son doctrinas de hombres. ¿Sí? Eso es bien importante. No hablemos doctrinas de hombres. No está de nosotros hablar, ni de nosotros en lo personal. Pues podemos testificar, ¿sí? De cómo éramos, ¿sí? Pero no haga seguidores suyos. La pregunta de los discípulos, también los discípulos preguntaban. Y quiero decirles una cosa: si usted no conoce algo, pregunte. ¿Sí? Es mejor preguntar. Yo era bien preguntón, todavía. Por si algo, si no estoy seguro o algo, pues mejor pregunto. Pregunta de sus discípulos, Marcos 7:17. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Señor, ¿qué querías decir con esa parábola? A ver, respuesta de Jesús en el verso 18. Él dijo: ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? Y andaban con Jesús, Oh, ¿cuántos cristianos dicen que son de Jesús y que son cristianos y quién sabe qué? Pero sin entendimiento. Dice: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra, todo lo de fuera que entra en el hombre, no le puede contaminar,
porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Bueno, vamos adelante porque, híjole, ¿aquí termino? Ya casi. Y apenas voy un cuarto de la introducción. Pregunta de los fariseos. Marcos 10:2. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito el marido repudiar a su mujer. Fíjese, respuesta de Jesús, verso 3. Él respondiendo le dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero el principio de la creación, varón y hembra, los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Mire, Jesús aclaraba bien todas las cosas. Vea la respuesta. Él no les decía, bueno, a lo mejor puede ser, quién sabe, si no. No, les aclaraba bien. Y es de nosotros aclararles bien, según lo que pregunten. Hay muchas, pero muchas preguntas y respuestas. Si a Jesús le hicieron muchas preguntas, ¿por qué nosotros, o por qué nosotros no podemos hacerles las preguntas a ellos? ¿Usted ama a Dios? No, usted les va a preguntar. Yo sé que usted ama a Dios, pero ellos no. Y le dice, ¿usted ama a Dios? Y pues vale. ¿Usted es cristiano? Pues ¿qué? Van a decir, pues claro, pues ¿qué? ¿Soy animal o qué? Porque algunos contestan así. Sí, pero lo sigue. Sí, pero sigue sus mandamientos. Vamos a anotar algunas preguntas. Es lógico que la mayoría de la gente no nos va a contestar conforme a la Biblia. Después que usted les haga las preguntas al ver que no contestan bien, correctamente, usted contéstele correctamente. Esas son preguntas de evangelismo. Y hagamos las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Cómo es su relación con Dios? ¿O cuál es la relación actual con Dios? No, pues yo voy siempre al templo. Yo voy siempre a misa. Yo no le hago mal a nadie, ¿verdad? Pero no, estoy preguntando cómo es su relación, buena, medio buena o mala. Y ahí pues usted dice, no, pues le voy a decir la verdad. Van a decir, nada buena. Pregunta 2. Usted le puede preguntar, ¿necesita usted a Dios? ¿Cuánto? ¿Poco? ¿Mucho, poco o nada? Y claro, la respuesta de ellos, mucho. Pues sí, todos, ¿verdad? La otra pregunta, ¿qué sabe usted de Dios? ¿Mucho, poco o nada? Algunos nada más saben de Semana Santa y otros de Navidad. Nada más saben eso de Dios. Que nació en un pesebre y que la tradición, ¿verdad? Que en la Semana Santa sí, que lo crucificaron y que quién sabe qué. Es todo lo que se sabe. Pregunta,
¿Qué sabe usted de Dios Padre? Porque la gente cree en la Trinidad. Bueno, mucha gente. Pero ¿qué sabe usted del Padre? ¿Qué sabe usted del Hijo? ¿Qué sabe usted del Espíritu Santo? ¿Usted podría darle una respuesta correcta? Porque Jesús da a conocer al Padre y da a conocer al Espíritu. Y el que me conoce, dice, conoce al Padre. Porque mi Padre y yo somos uno. No, y le podría dar una cátedra de la Trinidad que muchos andan chafeando mucho en eso. Chafean feo, ¿eh? Pero, ¿sabe? Necesitamos enseñar bien, porque hay doctrinas erróneas, feas, que rechazan al Padre, que rechazan al Espíritu. Los testigos de Jehová, olvídese, rechazan al Espíritu Santo, pero feo. He hablado con ellos y terriblemente hablan. No, y también hay quienes rechazan al Padre. Y otros dicen, solo Cristo. Espéreme, sí, está bien. ¿Y el Padre qué? ¿Y el Espíritu Santo qué? Pero bueno, eso lo dejamos para algo más. ¿Dónde está? ¿Dónde está Dios? Y bueno, lo normal dicen, Dios está en todo lugar. Pero está en ti. El Padre está en secreto. Él sabe nuestras necesidades. Está en los cielos. Su nombre es santificado. Se hace su voluntad en el cielo y en la tierra. Nos da el pan, porque Jesús lo hizo así, nos da el pan de cada día. Perdona nuestras deudas. Perdona nuestros pecados a través de Cristo. No permita que caigamos en tentación, que nos libre del mal. Allí el Padre nuestro tiene una riqueza espiritual. ¿Y para quién es la gloria? Ahora sí, para Dios, para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pregunta, ¿qué sabe usted de Jesucristo? ¿Cuál es el ministerio de Jesús, de Cristo en la tierra? O sea, Cristo vino a esta tierra y su ministerio no se enriqueció tanto. Nos enseñó al Padre, nos bautizó por el Espíritu, nos enseñó en obediencia a ser bautizado en agua. Respuesta. Cristo es el que salva, que perdona, el pan de vida, el autor de la vida, la fe, el mediador entre Dios y los hombres. Él es el único que tiene palabras de vida eterna. No podemos, yo tengo una tabla en mi casa de lo que es Dios, Cristo. Wow, conforme a la Biblia. Él es la resurrección y la vida. Y Él ha hecho cosas asombrosas, maravillosas en el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué sabe usted del Espíritu Santo? Necesitamos conocer muy bien a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque nos van a preguntar. El Espíritu Santo bautiza, intercede, me refiero a bautiza con el Espíritu, claro, o sea, Dios bautiza por medio de su Espíritu. Nos consuela y nos guía a toda verdad. Pregunta, ¿usted conoce la Biblia? Podemos nosotros decirle, ¿conoce usted la Biblia? ¿La ha leído en alguna ocasión? No, es que no la entiendo. Va a decir. ¿Y usted qué le va a decir? Pues ni yo. Ah, se crea. La va a orientar cómo
leerla. No la mande allá al Apocalipsis, que hable de la bestia, o ya, allá en el Antiguo Testamento. No, 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 no. Mándelo, o sea, un principiante en el libro de San Juan. Y allí, pues, que lo pueda así combinar, por ejemplo, en los salmos, proverbios, o sea, o que lea pues, los evangelios. ¿Qué opina usted de la palabra de Dios? O más bien, ya me adelanté. ¿Qué opina de la Biblia? Pues es la palabra de Dios. No, pero lo escribieron los hombres. Pues sí, pero usted tiene la respuesta. Pero inspirados por Dios. Soplados, o sea, hablado, dicho por Dios. La otra pregunta, ¿le han hablado a usted acerca de la salvación a través de Jesucristo? Ah, no, de los santos sí, que salvan. No, los santos no salvan. De la Virgen tampoco. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres y ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Una pregunta para usted. ¿Usted es salvo? ¿Salva? ¿Dudaron, verdad? No me contestaron. ¿Usted es salvo? Ah, qué bonito coro. Eh, pregunta. Ay, ya perdí el número. Pero, 11. No, yo voy a 9. Bueno, de todas maneras, usted póngale el número. ¿Cómo cree? Le voy a preguntar, ¿cómo cree usted que se puede dar la salvación? La respuesta es por medio de la fe, por medio de Cristo. Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es don de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios, no por obras. Todas las sectas y religiones son por obras, para que nadie se gloríe. ¿Para usted qué es la salvación? Le pregunta. ¿Para usted qué es la salvación? Pues no le van a poder contestar. La respuesta. En una forma natural nosotros podemos decirle, ¿usted ha estado en peligro de muerte? No, pues que sí. ¿Y en algunas ocasiones alguien le ayudó? Sí, no, pues que sí. Vino alguien y pues me ayudó, me rescató, pues mire, es exactamente cuando está usted en peligro de muerte y muerte para perdición, viene Cristo y lo rescata. Así tan práctico. ¿Y de dónde nos rescata? Para no ir al infierno. Eso es. Ay, oiga, el infierno no existe. No conocen la Biblia, pero sí saben no, más bien, no conocen la Biblia, pero dicen que no existe el infierno. Pues lea la Biblia. Pregunta, ¿qué debe de hacer usted para ser salvo? Y no va a poder pues, contestarle correctamente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ejemplo del carcelero de Filipos, Hechos 16:30. Pregunta, ¿qué significa estar en Cristo? Y ya usted le puede decir, bueno, mire, dice una escritura, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Fíjese, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas.
Hay preguntas que responde la Biblia. Pregunta: ¿cree necesario reconciliarse con Dios? Claro. Y usted le lee 2 Corintios 5:20. 5:20. Y ahí está la reconciliación con Dios. Y ya para terminar, otra pregunta. ¿Cristo es santo, limpio y sin mancha? Pues sí, ¿verdad? La respuesta es clara. Él no conoció pecado, usted le puede decir como respuesta, él no conoció pecado, sin embargo, por nosotros pagó un precio de culpabilidad. Y 2 Corintios 5:21 también le da la respuesta. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ay, ya casi termino. Ay, me faltan como... Sí, termino. Me tocan como unas 6 más. Ok, somos del Evangelio Eterno, así que no hay problema. Agua, comida y todo aquí hay. Sí, baños también. Frescura. Mm. Otra pregunta, ¿usted cree que va a haber un juicio? No, usted le va a preguntar. Ellos no conocen. ¿Qué pasará en ese juicio? ¿Qué hará el Señor? Mateo 25:33. Dice aquí, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Me suena a partido político, izquierda y derecha, ¿no? Pero no va con esto. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Usted le dice, ¿usted quiere ser de la derecha o de la izquierda? Verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus políticos. No. Y sus ángeles. Y sus ángeles. Otra pregunta. ¿Usted quisiera que su nombre fuera escrito en el libro de la vida? No, usted va a preguntar. Acuérdese, estamos en preguntas. Bueno, por cierto, les hago la pregunta. ¿Usted ya está escrito en el libro de la vida? Qué bueno. Apocalipsis 21:27. No entrará allí ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Wow. Pregunta: ¿a dónde serán echados los que no estén inscritos en el libro de la vida? Apocalipsis 20:15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No se lo digo yo, te lo dice la Biblia. Para usted, pregunta, para usted, ¿qué significa reconciliarse con Cristo? 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros, ahí está su ministerio, nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. O sea, nosotros somos los que vamos a reconciliar a la gente con Dios, con Cristo. Amén. Ya tiene ministerio, ¿para qué le anda buscando? Usted pregunta, ¿usted desea creer en Cristo para tener vida eterna? Pues la gente le va a decir que sí. Y usted le va a contestar con la Biblia, Juan 3:16.
que usted ya se lo sabe de memoria. Hasta el 19 se lo sabe de memoria. Nota final. Al término de esta enseñanza de preguntas, debe de usted darse cuenta de qué tan interesada está la persona en Dios, en Cristo. O también va a haber su rechazo, ¿sí? Lo va a haber. Estemos preparados para todo. Esté preparado también en que les pueden decir alguna mala palabra o algo. Sí. O estemos preparados también para esa persona, si se quebranta, orar por ella. Preparados para toda buena obra. Si la persona ha recibido el mensaje, hay que hacer una oración por ella, que confiese sus pecados, los cuales lo han mantenido alejado de Dios, y ahora ha llegado una reconciliación con Cristo. Ahora puede llegar a ser una nueva criatura. Anímela, ayúdela espiritualmente. Y si le abren las puertas, siga discipulándola. Amén. A mí me ha tocado levantar iglesias discipulando a una persona o personas. Se han levantado iglesias porque no solamente doy una enseñanza y ahí te quedas y nos vemos. No, si ellos me permiten seguir yendo, voy. Y luego invitan más y más y más y más. No, se hace una iglesia. Hace años un joven salía de su casa y llevaba una Biblia. Llevaba su Biblia. No, pues hay que llevar Biblia a la iglesia, ¿no? Y una y otra vez, y había alguien que lo observaba, un vecino. Hasta que un día le dijo, oye, ¿te hago una pregunta? Sí, tú siempre sales a esta hora el domingo. ¿Y qué es lo que llevas allí? Veo que llevas un libro. Ah, es la Biblia, voy a la iglesia. ¿Vas a la iglesia? Sí. Oye, ¿y leen la Biblia o qué hacen ahí? No, pues cantamos, alabamos y recibimos la palabra del Señor. Ah, qué bien. Oye, ¿me podrías enseñar la Biblia? Sí, aquí está. No, que me la expliques. Sí, claro que sí. ¿Qué día? No, pues mira, yo solamente puedo los domingos en la tarde. Dijo, ah, muy bien. Y empezó a ir este joven todos los domingos, con su familia. 3 años. Y esta persona, ya se juntaba la familia, dice, oye, pero se me hace que estamos fallando. ¿Dicen qué? Pues nada más nosotros, no hay que invitar a gente. Ah, está bien. Y empezaron a invitar y se hizo un grupo y ahora es una iglesia. ¡Qué tremendo! ¿Le da un aplauso al Señor? ¿Qué más quieren que les diga, hermanos, si ustedes ya lo saben todo? Bueno, dejamos ahí esta primera enseñanza. Tenemos todo el día, así que no hay problema. Gracias.